mis hermanos. Ahora sí, vamos a leer la palabra. Luego estaremos orando por Karen Johanna Morales Bojorquez. Ella reside en España. Sus familiares están en Colombia y tiene una crisis, hermanos, severa. Tiene cáncer en su cuerpo, pero nosotros sabemos que el Señor vence el cáncer. Nuestra fe vence el cáncer también. Vamos a pedirle a nuestro Padre que visite a Karen Johanna para que reciba su completa sanidad. Pero vamos a leer la palabra primero. Acompáñame, mi hermano, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer versículo número 27. Lucas 9 y versículo 27. Así dice la palabra del Señor. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los demás que estaban con él, rendidos estaban de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, que no falla, que siempre está vigente para el que desprejuiciadamente la atiende. Señor, gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero queremos pedirte el favor ahora, Señor, por Johanna Bojorquez, que está en España con el quebranto de su salud, con ese mal terrible llamado cáncer. Pero para ti, Señor, que llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades, es fácil que tú quites esa situación de su cuerpo. Oramos por ella, intercedemos desde acá, Señor, para que tú la toques y la sanes y recuperes su salud plenamente. Lo pedimos creyéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra corra, Señor, a través de las redes sociales, que hoy se pueden multiplicar, Señor, en todo el mundo. Utiliza este video, Señor, para aclarar el concepto precioso de tu venida. En el nombre de Jesús, que muchos abracen la fe, que muchos abracen tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos recibir, Padre. Amén y amén. Es hermosa la lectura que hemos tenido. Y de lo que se trata, mi hermano, es de una base fundamental que utilizó el apóstol Pedro para dar a conocer el poder y la presencia del Señor en su día. Y nadie con mayor autoridad para hablar del tema tan controversial, que no debería de ser así, pero como hay personas que no estiman la palabra del Señor como la única y exclusiva fuente de la verdad, hay que aclararles lo que la Escritura dice. Hay muchas personas, hermano, que no le dan el crédito a la palabra como debe ser, sino que a medias la consideran como palabra de Dios o que contiene la palabra del Señor. Y por eso se atreven a cuestionar
lo que ella dice. Pero si nuestra mente está desprejuiciada y nos atenemos exactamente a toda la palabra del Señor, que debe ser cotejada en un tema tan especial como el día del Señor, cuando Él venga, ¿cómo vendrá? ¿Cuándo lo hará? ¿Para quiénes será la venida del Señor? Son preguntas, hermano, de capital importancia. Y encontramos en la carta del apóstol Pedro, porque esta es, hermano, es el contexto de lo que los apóstoles como Pedro hablaron. Vamos a encontrar el pasaje para que usted pueda tener plena seguridad de lo que está escuchando. Me parece que es la segunda epístola del apóstol Pedro, que nos habla de este tópico tan importante como es la venida del Señor. Espero yo que a todos los que están viendo el video les interese la venida del Señor. Vamos a ver si no me va a costar encontrarlo. Capítulo 2, 3. No es esa la cita, mis hermanos, porque no os hemos dado a conocer, dice exactamente, aquí está, es capítulo número 1 y versículo 16 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Escuche lo que dice exactamente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Hasta ahí la lectura. Y como es, hermano, la epístola de los apóstoles, nada superará en autoridad lo que esta epístola registra. Podrán haber 1000 opiniones, podrán haber miles de tesis, pero ninguna de ellas se puede comparar a lo que los apóstoles enseñaron. Porque la edificación de la iglesia está a cargo de los apóstoles y profetas. Por supuesto, los apóstoles que escribieron o Dios inspiró sus escritos bíblicos son la máxima autoridad. Por eso yo no estoy con rodeos ni estoy tomando documentos naturales para hablar de este tema tan primordial de entenderse, sino que estoy acudiendo a la doctrina de los apóstoles, para que entonces tengamos una plena seguridad de lo que vamos a discernir en esta noche. Lo primero que quiero que usted note, mi hermano, es la autoridad apostólica, para que hagamos a un lado toda enseñanza que difiera de ella, porque no es correcto que estemos mezclando la verdad con la mentira de los hombres. Los hombres en sus opiniones no tienen verdad, al menos que se ajusten a lo que la Biblia enseña, porque toda la verdad está en la Sagrada Escritura. Si hablamos de verdad, tenemos que hablar de 3 fases de ella. Primero, hermano, tenemos que hablar de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no hay otra fuente de verdad. No es el Talmud judío, no es el Popol Vuh de los mayas, no es el Corán de los musulmanes, ni ningún otro libro que pretenda ser de origen divino. Pero la Biblia sí que es la palabra de Dios. La prueba inequívoca, mi hermano, es el cumplimiento matemático de todas las profecías bíblicas que hasta acá se han cumplido. Y por supuesto, las que faltan tendrán un cumplimiento inexorable. Pues esto es lo que hay que entender en primer lugar, que la Sagrada Escritura es la que está dictando la verdad, está enseñando la verdad, da a conocer el tema tan principal como es el día de nuestro Señor cuando Él tenga que venir. Ahora fíjese bien lo que dice el apóstol: porque nos hemos dado a conocer
El poder antecede a, hermano, la presencia de nuestro Señor cuando venga a la tierra. Hay una manifestación de poder. Nadie habla de esto, pero la Biblia sí que lo dice. El poder. Hay un derramamiento de poder previamente a la venida del Señor. Hay gente que cree que va a sonar una trompeta y que todos los cristianos se van a ir para arriba. Eso, hermano, es falso. No tiene ningún asidero bíblico. Porque escuche lo que dicen los apóstoles, no lo que conjetura la gente. Ellos dicen: nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, utilizando fábulas como la de las lunas rojas o las fechas siempre fallidas de los extraños, que ponen fechas para la venida del Señor que nunca se han cumplido, porque son puras conjeturas de ellos. Pero la Escritura se compromete a decir lo que aquí hemos leído, no con fábulas, no con artificios de mentira, sino como los testigos únicos, porque los únicos testigos de la venida del Señor fueron Pedro, Juan y Jacobo. Los demás oyeron, pero no vieron. Estos, en cambio, vieron. Imagínense esto, hermano. Cuando subieron al monte llamado de la transfiguración, que es muy notable esta palabra, transfiguración, ellos se encontraron no solo al Señor que los llevaba hacia arriba, sino que aparecieron Moisés y Elías. Dos personajes impresionantemente grandes en el reino de nuestro Dios. Elías, ningún profeta como él, es un preservado, no ha muerto todavía, es el hombre más viejo juntamente con Enoc, porque no han muerto estos dos. Y Moisés es un muerto resucitado, porque hay una comunión entre los preservados y los muertos que habrán resucitado para el día del Señor. Por eso dijo, la palabra dice: porque no nos anticiparemos a los que han dormido, porque el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos sido dejados, nos uniremos con ellos para salir de la tierra a darle la bienvenida oficial al Señor. Entonces fíjese cómo se tipifica y cómo es la base fundamental para hablar del día del Señor, lo que vieron los apóstoles en el monte de la transfiguración. Ahora bien, viniendo desde abajo, porque ya tuvimos una primera lección que dejamos en una primera etapa, una primera intervención. Ahora estamos tratando de hacer la segunda. El Señor, de los 12 apóstoles que él tenía, solo eligió a 3: a Pedro, a Juan y a Jacobo. A los 9 restantes los dejó al pie del monte, y él subió con los discípulos connotados que tenía a una dimensión grande y diferente. No es un monte tan alto como para que hubieran aparecido estos personajes o el Señor se pudiera haber transfigurado. Note que cuando subieron, el rostro del Señor, al comenzar a orar, se hizo otro. No solamente brilló como el sol en su cenit, sino que cambió de apariencia. Ya no era el maestro que los estaba llevando hacia la cúspide de ese monte, sino que era otro su rostro. Se transfiguró y brillaban sus ropas. Se hicieron tan blancas como la luz, porque estaban en otra dimensión. Por eso viene primero el poder que va a cambiar a los cristianos que estemos en el Espíritu. No seremos más los seres fallosos, hermano, como hemos sido hasta acá, sino empoderados de tal manera que podemos, hermano, tener una experiencia previa de la venida de nuestro Señor. Y precisamente para la venida del Señor está este cambio.
este empoderamiento que vendrá, ojalá fuera sobre todos los cristianos, pero son focos de avivamiento que van a haber en el mundo. Porque hoy la iglesia de Cristo, hermanos, está en una crisis. Sus maestros los han engañado, dándoles doctrinas que no les van a servir de nada. Porque, hermanos, aunque fuera incipiente el conocimiento del Señor, el aprovechamiento de la gracia de nuestro Dios, lo que se requiere para que esto cambie es leche, pero leche pura, espiritual, sin adulteraciones, para que por medio de ella se crezca y se madure. Pero si en la condición en que está la iglesia, en lugar de darle siquiera leche, le dan, hermano, cosas contaminadas que no les van a nutrir, será, hermanos, la debacle espiritual para ellos. Tanto lo será que cuando la iglesia, hermanos, que yo tengo que decir lo que dice la Escritura, cuando la mujer que está de parto haya alumbrado a su hijo tan prominente que va a dominar al enemigo, capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer huye al desierto. Y la mujer no es Israel, como algunos están conjeturando, son puras conjeturas. La Biblia nos habla de las cualidades que tiene esa mujer, como esta, tan solo voy a mencionar una: está revestida del sol. Nosotros, los hijos de Dios, estamos revestidos de Cristo, el cual es el sol de justicia. Gloria sea a nuestro Padre celestial que nos ilumina. Aleluya. Pues cuando haya dado a luz al varón que va a derrotar al enemigo, porque dice, y ellos le han vencido. La pluralidad ahora se manifiesta. Los cristianos adelantados, hermano, que han tomado la palabra del Señor en serio, por medio de la sangre, la virtud de la sangre de Jesús, y por la palabra de su testimonio, se les incorporó la palabra del Señor. Ya no será la Biblia que se lleve debajo del brazo, sino una Biblia, una palabra que se meta en nuestra naturaleza y nos afecte y nos cambie y sea útil en todos los sentidos para nosotros, y seamos hombres poderosos con la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. Gloria a su nombre. Y porque no amaron sus vidas hasta la muerte, vencieron el instinto de conservación. Por esas razones se va a vencer al enemigo. Pero no se puede vencer en una condición, hermano, tan pequeña como la que se tiene hoy, donde todas las leyes de la tierra nos dominan. Estamos sometidos a las leyes de la tierra y nadie puede sustraerse de ellas. Pero lo que viene, el empoderamiento que viene, semejante al día del Pentecostés y más grande aún, romperá la barrera de lo natural y estaremos en lo sobrenatural. Como hay un programa, hermanos, en el internet, no sé dónde es que sale, de un judío muy especial, el hermano, muy agradable y con mucha verdad, que habla él del poder de lo sobrenatural. El evangelio es sobrenatural y nosotros sobrenaturalmente vamos a ganar la partida contra el enemigo de nuestras almas. Lo vamos a derrotar, lo vamos a echar fuera, lo van a bajar del cielo y caer en la tierra. Y este va a perseguir a la mujer que dio a luz al varón, pero esa mujer tiene un lugar reservado por Dios para que ahí la alimenten, porque está enclenque. No la han alimentado con la palabra, que sí nutre, que sí, hermano, robustece y que sí alimenta, sino que está desnutrida, y la van a cuidar y la van a alimentar por 3 años y medio, o sea, 1260 días. Y está, hermano, tan desnutrida que todavía en una segunda ocasión, cuando ya el enemigo está derrotado y lo lanzan a la tierra, se da todavía este personaje, esta serpiente antigua que es el diablo y Satanás, va a perseguir otra vez a la mujer. Pero esta ya está un tanto robustecida, le dan alas de la grande águila, que son ministros poderosos que el Señor va a destacar para que la ayuden, para que la bendigan, de tal manera que va a huir a otro lugar que es el propio suyo, de donde ella sí va a salir ya indemne de toda la persecución del enemigo. Pero ¿sabe qué van a hacer ahí? Todavía la van a seguir alimentando.
Por eso hoy es triste y lamentable que en lugar de oír la palabra del Señor, la feligresía está oyendo, hermano, cosas que no le van a ayudar, que no le van a nutrir. Son personas que están oyendo un evangelio, como se llama, light, sin compromiso, sin espíritu, sino es puro humanismo. Solo atienden cosas de la tierra y no están preparando a la iglesia del Señor para el encuentro con su Señor. Así que el apóstol nos dice: porque nos hemos dado a conocer. ¿Cómo sacó de la ignorancia a todos los que puedan atender sus escritos? Nos hemos dado a conocer. Mire quiénes son los que dan a conocer. No son, hermanos, los escapistas. No son, hermanos, los extraños. No son los que están adorando, idolatrando a Israel, como que fuera un ejemplo de verdades. Si Israel, hermano, está en oprobio, el Señor lo tiene todavía en oprobio a Israel. Como que no tienen, hermano, libertad allá en Jerusalén. Los musulmanes están metidos ahí, pisoteando todavía la santa ciudad de Jerusalén. Israel no es ejemplo de verdad. La única verdad está en nuestro amado Salvador, que murió por nosotros los necesitados y envió a su Espíritu para que nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios. Glorificado sea nuestro Padre Celestial. Es el Señor Espíritu Santo el que está dictando el tiempo que se está terminando, porque la Biblia dice, Jesús hablando: cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda la verdad y también os dirá el futuro. Yo no necesito oír, hermano, los cuartetos del señor Nostradamus para saber el futuro. Solo hay que ponerle atención al Espíritu Santo. Yo no tengo por qué ver el desenvolvimiento de Israel para saber el día en que el Señor habrá de venir, cuando está madurando. Solo tengo que oír y tener comunión con el que sabe el futuro, que es el Espíritu Santo. Él os dirá lo que viene. El futuro está a cargo de decirlo el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Pero hoy la cristiandad se distrae oyendo a otro. No hay otro que tenga verdad, mi hermano. No es un apóstol el que va a decir la verdad. No es un profeta el que tiene la verdad. No es una iglesia tal o cual, hermano. Es el Espíritu Santo. Y todo aquel que quiera saber la verdad va a tener que tener comunión con el Espíritu Santo, oírle a Él, atenderlo a Él, para caminar en la luz meridiana que Él está dando a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Amén. Gloria a su nombre. A mí nunca me gustó estar con los perdedores. Siempre quise estar con los que ganan. Y por eso el Espíritu Santo encomio yo su diligencia, su guianza, porque Él siempre gana. Él siempre tiene la última palabra, como que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Pues Él es el que inspiró al apóstol Pedro para decir: nos hemos dado a conocer el poder y la parucía del Señor, siguiendo fábulas. Oye, un sinnúmero de fábulas, hermano, que no tienen asidero bíblico. Y si no está en la Biblia, hermano, fundamentada, tírela al tacho de la basura, porque no sirve. Pero lo que está en la Biblia, temamos, recojamos nuestro espíritu y digamos: Señor, la verdad está en tu palabra, y ella es la que me dice la manera en que tú vas a volver y por quiénes vas a volver y en el tiempo en que tú lo harás. Amén. Muy bien. Fíjese lo que vivieron estos tres connotados discípulos. Primero los escogieron. Segundo, los llevaron a una dimensión, hermanos, superior a la tierra. Y allí tuvieron una experiencia increíble de escuchar, de entender lo que estaba hablando Moisés, Elías con Jesús acerca del éxodo que tendría lugar desde Jerusalén. Usted sabe que el Señor salió desde Betania, pero ellos estaban hablando de otra salida, de otro éxodo. Y el éxodo no implica que uno solo, sino, hermano, un grupo sea el que salga. De ese tópico estaban hablando. Y tan delicado que el Señor les dijo a sus discípulos, ya terminada la revelación: no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite.
porque no valía decirlo antes, pero después hay que proclamarlo, hay que decirlo a voz en cuello, a donde nos puedan escuchar. Hermanos, la verdad está en las epístolas de los apóstoles. Ellos son los que están testificando de cómo va a ser este asunto. Y será tan diferente que no se parecerá a lo que han dicho por años los predicadores. Fíjense lo primero que vamos a decir: el Señor viene a la tierra en su primera fase de la segunda venida suya. Vendrá como ladrón en la noche para los que están durmiendo, pero para los que estamos velando sabremos los pormenores de su llegada. Y viene a buscar a los que hemos hecho pacto de amor con Él. Para ellos viene el Señor. Eso de que suena la trompeta, ay hermano, eso es pura ignorancia. No hay siquiera trompeta. Aunque la Biblia dice como trompeta, no es una trompeta. Si no, lea usted en Juan como dijo Jesús: y los que oigan la voz del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y estén en los sepulcros, resucitarán. Pero en otra porción dice a la final trompeta a los muertos. Pero no es la trompeta, es la voz altiva del Señor, la voz poderosa, hermano, que el Señor dará para que los muertos resuciten. Por eso hay que leer contextualmente la Biblia. No un textito te va a dar a ti, hermano, la verdad que tú quieres desentrañar. Hay que cotejar toda la escritura. Y dice también, hermano, que el Señor vendrá, no solamente vendrá a la tierra, sino velado. Yo sé que lo que usted está escuchando es tan diferente a lo que normalmente se escucha, pero es la Biblia la que está diciendo esto en realidad. Fíjese, retrocedamos un poquito. ¿A qué monte los llevó el Señor a los 3 discípulos aventajados? Al monte de la transfiguración. No era el monte Sinaí, no era, hermano, el monte Oreb, no era ningún otro monte. Era una dimensión diferente, donde apareció Elías y Moisés. Y Jesús transfigurado ya no era el maestro de ellos, sino que, hermano, había cambiado su rostro y todo su indumentaria era tan diferente que brillaba y que no había manera de hacerlo tan blanco en la tierra cualquier otro vestido. Y hablaban de la salida. Y cuando los apóstoles hablaron de esto, hablaron, hermano, lo que en griego se llama faneros, parusía más adelante. Fíjese bien, el otro discípulo que se llama Juan, que vio también, hermano, la transfiguración del Señor, capítulo número 1, versículo número 26 de la primera carta suya, dice así: hermanos, os escribo esto por los que los quieren engañar, porque hay un montón de engañadores, hermano, que quieren hacernos torcer a nosotros el conocimiento de la verdad. Pero para esto tenemos la unción del Santo, que no nos permite que nos engañen, porque es una sintonía con la verdad interior. Y sabemos cuando alguien está, hermano, torciendo la enseñanza, y cuando es certero lo que se está diciendo a la luz entera de la palabra. La unción nos enseña, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Y los que enseñamos nos atenemos a eso precisamente, que no estamos enseñando algo nuestro, sino que esto nos viene del Señor en su pura misericordia. Ella es la que os enseña a permanecer en Jesús. Escucha de qué versa, hermano, la enseñanza de la unción del Espíritu Santo. Enseña a permanecer en nuestro lugar preferente en que nos colocó el Señor. Por eso dice que fuimos bendecidos en todas las cosas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas, porque estamos allí en Cristo el Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Así enseña la unción. La unción que no enseña a permanecer en Jesús no es la del santo. Será cualquier unción, pero no la del santo. La del santo que nos pertenece nos enseña a permanecer en Jesús, sin mezclas, sin adulteraciones. Porque, hermanos, Jesús es exclusivo. No hay nadie como Él, ni en la tierra, ni en el universo entero, ni en el cielo hay alguien como Él. Él es Dios, hombre, hombre, Dios, es único. Mi Señor, bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y por eso la unción del santo enseña a permanecer en Jesús. Y ahora, niñitos, dice el capítulo 28, perdón, el capítulo que estamos considerando, el 2, el 1, 28. Dice: y ahora, niñitos, perseverad en Él, para que cuando Él se manifieste, y se va a manifestar, hermanos, transfigurado. Porque note la base fundamental que utilizó Pedro para dar a conocer lo que no se conocía antes. Ahora suelta la enseñanza que le fue dicho que no la dijera sino hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Así que él enseñó que el retorno del Señor es transfigurado. Viene velado. Y hay la necesidad de reconocerlo. Porque cuando Él venga, se va a presentar a sus santos. Y todo aquel que lo pueda reconocer tal y como es el Señor, será transformado en un hombre celestial para salir de la tierra. Sé que es algo distinto de lo que continuamente se oye, pero yo no tengo la culpa que la Biblia hable diferente de lo que los hombres hablan. Si alguien señala como hermano extraño lo que oye, dígaselo a la Biblia. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué, Señor, inspiraste a Pedro a hablar de esta manera? Porque los hombres hablan y como que se pusieran de acuerdo en algunas cosas de una manera lejos y diferente de la Biblia. Pero todos los que desprejuiciadamente venimos a la palabra, estamos leyendo correctamente que en el monte de la transfiguración los apóstoles del Señor fundamentaron su enseñanza. Si no hay transformación, transfiguración, entonces no estamos hablando de la base apostólica. El Señor viene velado, y el que lo reconozca, eso es la parucía, será transformado. Mire esto, en el capítulo número 2 de Primera de Juan dice: y ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando venga la fanerosis, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es el Señor. Lo que implica es que viene velado, transfigurado otra vez el Señor. Gloria sea a su poderoso nombre. Si no, ¿para qué decir tal y como es Él? Tal y como es Él, porque hay que descubrirlo, hay que reconocerlo. Y hermanos, por causa del tiempo tengo que cortar hasta acá para hacer un tercer capítulo el próximo domingo, porque hay mucho que decir. Hay cosas tan maravillosas, hermanos. Solo le voy a adelantar una: que el Señor hizo 2 veces milagros como la multiplicación de los peces y de los panes, para que lo pudieran reconocer los apóstoles que lo vieron morir en la cruz, vieron que lo enterraron o que lo pusieron en aquel sepulcro, y para que dieran crédito a que el que estaban viendo era el vencedor de la muerte, les hizo otra vez
el milagro como el de la pesca que hizo que Pedro se humillara. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo, mis hermanos. Espero que usted abra su mente, se desprejuicie y eche a un lado todo el bagaje religioso que le pusieron en su mente equivocadamente, sin fundamento bíblico, para abrazar la verdad que está en la soberana palabra del Señor. Amén. Vamos a estar de pie en esta hora, mi hermano. Dejamos hasta aquí la enseñanza. Oremos al Señor.